Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a aprovechar el tiempo. Estoy aquí ahorita preparando una rica lasaña. Y estábamos conversando de un tema que creo que para ustedes va a ser muy importante escuchar. Vamos a hablar sobre autoridad. El problema de las autoridades en estos tiempos. Las autoridades, más bien la autoridad y la autoridad de la perspectiva del mundo espiritual. Hoy en día todo el mundo se quiere mover como quiere, como piensa, como opina, como le da la gana, como considera que se debe mover. Y no es así. Nosotros tenemos que entender que Dios dejó autoridades en esta tierra para que las obedezcamos. Dice la palabra del Señor que las autoridades fueron dejadas por Él. Toda autoridad fue puesta por el Señor. Que aquellos que desobedecen la autoridad tengan temor de la autoridad porque lo va a corregir. Pero todos aquellos que obedecen la autoridad pues no tienen temor. ¿Por qué? Porque pues como obedecen la autoridad están en lo correcto. Más bien van a ser alabados por la autoridad. Entonces vamos a ir. Uno, la gente que tiene temor a la autoridad es porque es gente que sabe que en su corazón hay rebeldía y desobediencia. Por eso tienen temor. Dice la palabra que el que tiene temor de la autoridad, el que desobedece la autoridad. Y que el que obedece la autoridad no tiene temor de la autoridad, más bien va a ser halagado por la autoridad. Entonces, es un asunto de autoridad, es un tema de autoridad, un tema de, perdón un momentito, un tema de que el temor no viene de Dios. Cuando una persona tiene temor a la autoridad, entonces esa persona no se está comportando, no está alineado a lo que Dios quiere. Obviamente hay todo tipo de autoridades, ¿verdad? Pero vamos al punto número 2. Punto número 2 es que en el mundo espiritual todo se mueve en base a autoridades, a legalidad y a gobierno. No nos podemos mover sin autoridades. Y no porque dependamos de autoridades humanas, no, es que Dios dejó autoridades en esta tierra para que nosotros nos conduzcamos conforme a su santa voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que si todo se dejara como vamos a ver, ustedes conocen los Rambos, ¿verdad? Entonces, un Rambo, un mercenario, es una persona, más bien, una persona que tiene su propia ley, ejecuta acciones, realiza trabajos, pero se mueve en su propia ley. Nadie lo manda, nadie lo dirige, simplemente hace las cosas como quiere o le parece. La acción que haga puede ser buena, bueno, pudiera ser que sí, puede que haga una buena acción, pero de todos modos, independientemente de esto, tenemos un cabeza en la iglesia y ese cabeza se llama Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y dejó autoridades establecidas para que nosotros tengamos control, enseñanza y formación. Entonces, necesitamos entender que es importante comprender el tema de autoridad, porque una persona que no se aprende a sujetar a autoridad no va a poder ejercer autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona no aprende a moverse bajo autoridad, ¿cómo puede ejercer autoridad? Sería un ilegal. Porque alguien que no se sujeta a autoridad, ¿cómo infringe autoridad? ¿Cómo establece autoridad? En el mundo espiritual es un ilegal, una persona ilegal. Hoy en día mucha gente se mueve, no, yo directamente con Dios, yo me muevo solo con Dios. Sí, claro, la relación es personal. A la autoridad no le vamos a alabar, ni a adorar, ni a nada por el estilo. Llámese sacerdotes, llámese pastores, llámese ministros, llámese como usted lo quiera llamar. La autoridad no es el objetivo es Dios. Pero hay que respetar la autoridad que Dios estableció. Eso sí, asegúrese que Dios estableció autoridad. Porque hay muchos tipos de autoridades. Hay autoridades que se llamaron solos, autoridades que estableció una institución y autoridades que estableció Dios. Entonces pregúntese, la autoridad que usted obedece, si la estableció Dios, si se llamó solo o si lo estableció una institución, porque eso sí tiene mucho que ver. Pero no voy a hablar de eso porque entonces dirían, no, es que está incomodando y dividiendo la iglesia. No, yo no estoy llamado a eso, estoy llamado a establecer gobierno, a hablar y enseñar sobre el gobierno de Dios, el reino de Dios y su justicia. Pero bueno, entonces les habla de autoridad. Entonces, voy a poner un ejemplo. De pronto alguien por ahí me dice, mire, es que yo voy a ir a recoger unos recursos para hacer un evento de niños. ¿Qué opina usted? Mire, me gustaría hacerlo así, así, así. Alguien que está con nosotros trabajando en la organización que el Dios de la vida nos dio.
Entonces dice uno, ah, bueno, más analicemos, ¿sabes? ¿Cómo va a ser la recolección? ¿Cómo va a ser el control de esto y todo? Entonces me muestra cómo va a ser todo el trabajo y le digo, ah, bueno, excelente, sabes que sí, está muy bueno. Y entonces él se va y hace esa labor, hacen esa recolección de los recursos y está bien, se recogieron los recursos, no hubo ningún problema y todo funcionó como Dios quiso. Pero de pronto puede que alguien venga y me diga, mire, es que vamos a recoger unos recursos porque queremos hacer alguna actividad con los jóvenes. De pronto no siento paz o la cosa como me la presentaron, no me gusta y le digo, mire, la verdad, ¿por qué no lo pensamos mejor? Analicémoslo bien, muéstreme cómo lo va a controlar, cómo lo van a recoger, quién va a recoger y cómo se va a llevar ese orden. Y entonces de pronto a la persona no le parece y aún así lo hace. Lo hizo, lo hace, pero lo hace en su forma. Es que no, yo todo lo voy a hacer porque Dios me dijo. Qué raro. Dios no es un Dios que se mueve con ilegalidad. No se trata de si Dios le dijo o no le dijo. Necesitamos estar bajo autoridad. Ahora, hay diferentes tipos de autoridades. Por ejemplo, pudiera ser que Dios sí le dijo que lo hiciera. De acuerdo con eso. Dios le dijo que lo hiciera, pero resulta que Dios es un Dios de autoridad. Si su autoridad no está de acuerdo, usted preséntese y órele a Dios. Porque si usted le ora a Dios por el proyecto, y Dios sí fue el que le mandó a hacer el proyecto, entonces su autoridad no va a tener ningún inconveniente. Ahora, si su autoridad está siendo arbitrario, pues preséntese a Dios y dígale, Señor, yo necesito que usted ponga en orden mi autoridad porque no me quiere permitir hacer esto. No fue avalado. ¿El asunto cuál es? Piense en su corazón lo siguiente. Hacer el evento, lo importante del evento que usted, la superpersona, va a realizar o la voluntad de Dios manifiesta. ¿Verdad? Que ese sería otro tema, pero lo menciono porque cuando hay conflictos porque yo quiero sobresalir, cuando yo quiero hacer, a mí me parece, yo quiero, yo opino, wow. Evidentemente esto es para cuando estamos bajo una autoridad, quiere decir, estoy en una iglesia, en una empresa, en una institución y tengo jefes a cargo. O sea, más bien yo estoy bajo el cargo de algunos jefes. Ok, autoridades. Ahora, si usted es la cabeza del ministerio, si usted es la cabeza de la empresa, pues usted no tiene que pedirle permiso a nadie más que a Dios, ¿verdad? A sus socios si los tiene, a su esposa, a su esposo si lo tiene, evidentemente, a sus hijos si ya están grandes y ya pueden opinar de una manera coherente, pues es bueno que usted consulte porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y ya, entonces usted procede y hace lo que tiene que hacer. Obviamente tiene una autoridad que es su autoridad espiritual o su autoridad de gobierno o la autoridad que tenga la empresa, que son las autoridades que ya hablaríamos de Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio, ¿verdad? Impuestos, tributación, todo eso, pues ya son autoridades que han puesto leyes, que usted se brinca las leyes, pues ahí está el resultado. Pero en el caso de una iglesia, pues usted tiene la autoridad que cubre la iglesia, pues entonces esa autoridad ya no tiene nada que ver con los planes directos, ¿verdad? Porque ya es un ministerio directo que usted tiene a cargo y a usted es la cabeza. Aún así, una vez se presenta delante de la autoridad superior para consultar algunas cosas, porque si la autoridad superior va a ver que algunas cosas no están siendo como muy correctas ni muy coherentes, entonces esta autoridad superior va a decirle a usted, amigo, ¿qué estás haciendo? Eso que estás haciendo no corresponde a la palabra de Dios, no corresponde a la iglesia de Jesucristo. Ten cuidado, mira, estás haciéndolo mal. Entonces, pues obviamente hay que escuchar y obedecer, porque para eso hay una autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor puso autoridades precisamente para hacer respetar su palabra, para hacer respetar los planes de Dios en este tiempo. Entonces, vuelvo al punto. La idea aquí no es entrar en polémica con ustedes si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Lo que le quiero decir es que una persona que no aprende a sujetarse a autoridad difícilmente va a poder ejercer autoridad. Cuando uno obedece las autoridades, la que sea que haya, uno está en legalidad. Y cuando está en legalidad tiene autoridad y cuando tiene autoridad puede ejecutar gobierno. Mucha gente me dice, ¿qué será? ¿Que es que no puedo avanzar en finanzas? Bueno, ¿paga los impuestos? No. ¿Cómo hace si no paga los impuestos? ¿Verdad? ¿Diezmas al Señor? ¿Ofrendas al Señor? No. Bueno, entonces, en el mundo espiritual y en el mundo natural hay que cumplir los principios financieros, si no, pues no va a tener resultados óptimos.
Que pasa es que la gente ignora el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el natural, porque todo el mundo natural fue creado por el mundo espiritual. Y el mundo espiritual rige el mundo natural. Que lo aceptemos o no, eso es otra cosa, pero es una verdad espiritual. Gústele a quien le guste, ¿verdad? Entonces, el punto acá no es una polémica doctrinal, no, estamos hablando de autoridades. De manera que una persona que se mueve, se manda solo, es peligroso porque es un mercenario, en cualquier momento te traiciona. Porque se mueve según su voluntad. Y nosotros tenemos un jefe, un Padre eterno, y tenemos a Jesucristo como Señor de nuestra vida. La cuestión es si estamos dispuestos a sujetarnos a Él en esta condición, ¿verdad? Entonces, la gente, como te digo, no quiere sujetarse a autoridad. La gente quiere hacer la autoridad según su voluntad. Es un tema complejo, muy amplio, que pudiera perfectamente generar muchas polémicas. A lo mejor alguno no lo entendió. ¿Ven? Es como un hijo. Un hijo puede tener 40 años, pero si está en la casa de los padres, tiene que sujetarse a la autoridad de los padres, le guste o no le guste, porque vive bajo el techo de los padres. Que él paga la casa, sí, pero ahí ya tendríamos que ver definitivamente cuál es la posición de los padres, ¿no? Porque si el hijo paga la casa y le dio acogida a los papás, bueno, la autoridad sí es el hijo, en la casa. Aunque los padres siguen siendo una autoridad, lo cual no quiere decir que lo gobierna ni lo manda, porque ya el hijo hizo su propio hogar, su propia vida, ¿verdad? Ya se casó, por decirlo así, ya el hogar anfitrión es la autoridad de un lugar. El hogar anfitrión es la autoridad de un lugar. Entonces, cuando tenemos ese tipo de entendimiento, nos movemos con humildad. La cuestión es esa, hay humildad para obedecer, es que la gente quiere ser autoritaria. Mire, yo veo tanta publicación de gente que aparentemente es de Dios o que es de Dios, que uno escucha cosas, voy a hacer, hice, uy, logré. Bueno, yo no logro nada, yo no hago nada, yo no veo nada, ni hago nada. Yo tan solo soy una vasija. El que hace, el que pone, quita y logra cosas es mi Señor. Yo tan solo soy un instrumento de Él. Esa es la verdad en mi vida. Puede ser que a otra gente no, pero en mi vida sí es así. Mi vida sí opera así. Entonces, no sé si todos tienen esa capacidad para reconocer la autoridad del Señor Jesucristo en su vida. No sé si tienen esa capacidad para entender los principios del cielo desde esa perspectiva. Porque la autoridad se obedece conforme a la humildad. Alguien que no es humilde, es difícilmente obedece a autoridad. Siempre dice que sí, pero al final hace lo que le da la gana. O a lo mejor ni siquiera dice que sí, simplemente lo hace como le da la gana. Le cuesta sujetarse, siempre está hablando más de las autoridades superiores, siempre está disgustado con las autoridades superiores, siempre le molesta, siempre hay algo que no está bien, siempre está criticando, juzgando, señalando. Entonces, la humildad tiene que ver con la obediencia a la autoridad. Como dice la palabra, toda autoridad fue instituida por Dios. Entonces, estaremos dispuestos a obedecer a la autoridad. Tal vez los proyectos en su vida y todo en su vida está estancado porque usted no obedece a autoridad, pudiera ser. Analícelo y después lo comentamos. Bueno, les dejo esa inquietud, quise compartirles sobre eso, espero haber puesto algo sobre la mesa para que usted lo medite, porque sin autoridad, si usted no obedece a autoridad, usted no va a tener autoridad sobre muchos temas en su vida. Y tal vez le pudiera hablar de tipo de autoridad, tal vez usted en su matrimonio cree que su esposa o su esposo no son una autoridad y sí son una autoridad, porque la autoridad no está dada solamente al esposo, el esposo es la cabeza de la esposa, sí es cierto, es el sacerdote de la casa, pero hay muchas decisiones como las financieras y con los hijos y todo, donde tienen que opinar los dos. Si el esposo lo hace sin la esposa, ya va en ilegalidad, y esa ilegalidad lo que le va a ocasionar es problemas. Por eso es que la esposa le dice, mi hijo, no hagas tal cosa, es que no me parece, yo siento que no. Y el esposo va y lo hace y pum, le sale mal y la esposa le va a decir, te lo dije. Entonces, podríamos ampliarlo muchísimo, pero póngase a pensar, usted está haciendo las cosas arbitrariamente o las hace en la forma correcta. La persona sabe que está violando las normas, pero siempre el orgulloso siempre va a buscar excusas para justificar su proceder. Lamentablemente, hoy en día tenemos una iglesia tan orgullosa, tan arrogante, gente que se manda sola, gente que se gobierna sola. El Eterno no diseñó su iglesia así.
Por lo menos no lo que me dice la palabra de Dios, que es mi línea de contexto para esto. Es mi línea de referencia para esto. No, nunca en ninguna parte la palabra me está hablando de que cada quien se mueve como le da la gana. No. Hay un solo evangelio, un solo Salvador y punto. Pero ahora cada quien se le ocurre interpretar, entonces ahora cada quien tiene una propia doctrina. No, no funciona así. Tenemos que estar ligados a la palabra y se acabó. Y el que no obedece autoridad es alguien que se quiere mandar solo. Si no obedecemos la autoridad que está aquí en la tierra, mucho menos vamos a obedecer la autoridad que está en el cielo. Eso es una verdad espiritual. Santo Dios, se me partió esta pasta. Pero bueno, sigamos. Entonces, gente linda, le dejo esa inquietud, medítelo en su corazón. Y si quieren, seguimos más adelante hablando de autoridad. Saludos y bendiciones. Nos hablamos. Hasta luego. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes. Por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.